En las zonas en las que el suelo está formado por materiales arcillosos más o menos impermeables, el agua de lluvia se acumula en vaguadas, en depresiones del terreno. Se forman así charcas como esta, cuyo nivel varía enormemente a lo largo del año y que en algunas épocas llegan incluso a secarse completamente cuando las precipitaciones son muy escasas. Pero mientras tienen agua, mientras están llenas, estas charcas son auténticos centros de reunión, lugares en los que se dan cita la mayor parte de las especies animales que viven en los alrededores. Muchas de ellas tienen aquí su lugar de abrevadero, su lugar de baño e incluso su lugar de alimentación, puesto que en el seno de estas efímeras aguas se forman unas nutridas comunidades de organismos acuáticos. Seguramente existen muy pocos lugares tan atractivos para la observación de la fauna como las charcas. Da igual si se trata de charcas formadas por el deshielo en la alta montaña, de las que salpican con profusión los bellos paisajes adehesados, o de las que aparecen tras las lluvias en las zonas esteparias. Sea el tipo de charca que sea, y el paisaje en el que se encuentre, pasar un rato escondidos cerca de ellas asegura la observación de un buen número de los animales que viven en sus alrededores. Hasta ellas se acercan desde grandes mamíferos como las cabras monteses que hemos visto al principio, hasta una gran cantidad de aves. Y esa congregación de especies hace que se establezcan aquí todo tipo de relaciones entre ellas. La abundancia de posibles presas atrae a depredadores como la culebra de collar, que se ha especializado en aprovechar estas zonas como cazadero habitual y hace saltar la alarma de los pequeños pajarillos reunidos en la lámina de agua. Aunque pueda parecer un contrasentido, es precisamente la gran cantidad de avecillas que se reúnen aquí lo que hace más difícil la tarea al depredador. Son muchos los ojos que vigilan el entorno, y el aviso de cualquiera de las aves que detecta a la culebra es perfectamente entendido tanto por las de su misma especie como por todas las demás, que inmediatamente se alejan del peligro. Muchas de las aves que se concentran aquí, como los picogordo, los rabilargos, los gorriones, los estorninos o los mirlos, suelen emplear estas charcas solo como zonas en las que limpiar su plumaje o beber agua. Pero otras especies, entre ellas el martín pescador, tiene aquí unas interesantes áreas en las que alimentarse con su depurada técnica de pesca. Y es que una característica muy importante de estas charcas es que actúan como criaderos de un gran número de especies acuáticas, sobre todo de anfibios. Ranas, sapos, salamandras o gallipatos depositan aquí sus huevos, y las larvas que nacen de ellos, los renacuajos, constituyen una abundante fuente de alimento incluso para grandes zancudas como las cigüeñas. Algunas de estas charcas, aunque tienen un origen natural, han sido alteradas por el hombre con la intención de que el agua permanezca en ellas durante más tiempo. Eso ha permitido que en sus aguas se hayan podido introducir especies que en un principio no tenían posibilidades de acceder a ellas. Esa alteración ha sido muy frecuente en las zonas de dehesas, y la presencia ahora de una gran cantidad de cangrejos de río o de tencas en estas charcas suponen una importantísima fuente de alimento para muchas especies de aves,
desde las cigüeñas hasta los milanos, que han desarrollado una depurada e infalible técnica de pesca. El tiempo durante el que la charca permanece llena es muy variable, y lo mismo sucede con la superficie de su lámina de agua. Eso queda perfectamente reflejado en la zona de las orillas, donde coexisten plantas típicamente terrestres que cubren el suelo del bosque que rodea a la charca y otras acuáticas, adaptadas a terrenos permanentemente inundados. Las primeras, las terrestres, morirán rápidamente si la lámina de agua no desaparece, si el nivel de la charca permanece alto durante mucho tiempo. Las otras, sin embargo, las acuáticas, necesitan que el nivel de agua sea alto para poder establecer sus poblaciones adecuadamente. Sea como sea, cualquiera que gane la batalla, todas ellas constituyen perfectos refugios para una gran cantidad de microorganismos acuáticos que aprovechan el tiempo más largo o más corto en el que la charca tenga agua para desarrollar toda su existencia. Por extraño que pueda parecer, es la presencia de esa vegetación acuática en estas charcas la que hace posible que vivan aquí especies tan emblemáticas como la nutria o el martín pescado. En realidad, las plantas y estos dos depredadores constituyen los dos extremos de la compleja red ecológica que se crea en la charca. Una red formada por las relaciones de todo tipo que se establecen entre las muchas especies que viven bajo la superficie del agua. En esta comunidad destacan por su abundancia los invertebrados. La hidra, un pólipo de agua dulce emparentado con las anémonas que podemos ver en el mar, es un habitante relativamente frecuente en estos medios, aunque debido a su color verde y a su pequeño tamaño, suele pasar inadvertido. Mide tan solo unos pocos milímetros y presenta un aspecto delicado, pero bajo esa apariencia se esconde un poderoso depredador acuático. Sus tentáculos están repletos de unas células especiales cargadas de veneno, y el más mínimo roce con una posible presa libera las toxinas que penetran en el cuerpo de su víctima y la matan rápidamente. Bajo las plantas acuáticas a las que se fija la hidra, el fondo de la charca bulle de actividad. Aquí viven muchos insectos durante su vida larvaria, entre ellos las efémeras. Ahora se parecen muy poco a los adultos. Mueven constantemente las branquias para renovar el agua de la que extraen el oxígeno y deambulan por el fondo en busca de comida. Su alimentación se basa sobre todo en restos vegetales que trituran con sus potentes mandíbulas, mientras se mantienen siempre alerta ante la llegada de cualquier posible depredador, ya que son el alimento de muchos peces y de otros invertebrados mayores. En ese mismo fondo es posible descubrir los delicados tentáculos de los briozoos. Estos animales forman colonias, y cada uno de ellos vive dentro de un tubo del que solo sobresalen los tentáculos que les sirven tanto para alimentarse como para respirar. El
fondo de la charca aparece como un mundo misterioso, habitado por seres con extrañas formas y que deambulan libremente o permanecen siempre fijos en el sustrato. Esto último es lo que hacen los tubicícidos, unas pequeñas lombrices de agua dulce que viven siempre boca abajo. El extremo posterior de su cuerpo sobresale fuera del tubo que construye este gusano y se mueve constantemente de un lado a otro. Este movimiento ondulante les permite respirar, ya que renueva el agua que los rodea. En su extremo posterior se encuentra el ano, y por él sale casi constantemente el limo que ha atravesado su intestino, ya que se alimentan de la materia orgánica que hay en él. Estos excrementos poseen una enorme importancia para el ecosistema de la charca, ya que son un excelente abono para las aguas. La nutritiva mezcla de materiales que forman el sedimento de la charca es recorrida por un gran número de organismos microscópicos, como los ostrácodos. Estos diminutos crustáceos tienen el cuerpo protegido por dos valvas de forma muy parecida a las de las almejas y mueven constantemente sus antenas para buscar las algas unicelulares y los detritos de los que se alimentan. Abunda también aquí otro tipo de gusanos emparentados con los tubicícidos que acabamos de ver. A diferencia de aquellos, estos se desplazan libremente entre el sedimento, ayudados por las fuertes espinas o quetas que tienen en cada uno de los segmentos de su cuerpo y por los cilios que recubren buena parte de su cabeza. También estos se alimentan en el sedimento, pero no lo ingieren todo, sino solamente los microorganismos y la materia orgánica que hay en él. El ejemplar que vemos en la imagen está a punto de expulsar el caparazón de una ameba después de haber digerido al animal. El grupo de los crustáceos, al que pertenecía el ostrácodo que vimos hace un momento, está representado en la charca también por otros animales, entre ellos los copépodos. Son animales nadadores que se desplazan por el agua gracias a los impulsos de sus recias antenas, de manera que parece que van a saltos. Las hembras transportan los huevos fecundados en dos bolsas, mientras deambulan en busca de las algas que constituyen su alimento principal. La búsqueda del alimento es también la tarea a la que más tiempo dedican microorganismos como este ciliado depredador, que se alimenta de otros ciliados de menor tamaño, o el elegante Urocentrum, otro ciliado que recorre las aguas en busca de bacterias. Esa predilección por las bacterias es la que le lleva a acercarse a las larvas recién nacidas de los copépodos, ya que los restos de los huevos permiten el crecimiento de abundantes colonias bacterianas. Quizás uno de los más conocidos habitantes de estas charcas es la diminuta pulga de agua. También es un crustáceo, como los ostrácodos y los copépodos, y se alimenta de una gran cantidad de algas unicelulares y de bacterias. Sus poblaciones pueden ser enormes en algunas charcas y constituyen un importante alimento para muchos peces e invertebrados acuáticos. El agua de estas charcas, animada por las plantas acuáticas y por la luz del sol, está, como hemos visto, repleta de animales. A unos los podemos ver a simple vista y a otros no, pero entre todos dan vida a un ecosistema extraordinariamente interesante. Todo, absolutamente todo en estas charcas más o menos estacionales está relacionado con el entorno, con el tipo de suelo en el que se asientan y el bosque que las rodea. De esos dos factores depende directamente la calidad de sus aguas y, en consecuencia, la mayor o menor diversidad de formas vivas que alberguen en su seno. Si la cantidad de materia orgánica que cae a sus aguas es excesiva, las bacterias podrán proliferar sin control, de forma desmesurada, y acabarán convirtiendo a la charca en un lugar putrefacto, carente de oxígeno. Ese proceso, al que los científicos denominan eutrofización, se ve favorecido durante el verano, cuando las temperaturas se elevan y las bacterias tienen muchísimas más posibilidades de reproducirse adecuadamente. Además de los restos de las plantas acuáticas que viven dentro de ellas, hasta el fondo de las charcas llega una gran cantidad de materia vegetal, sobre todo hojas arrastradas por el viento.
Estas hojas son atacadas rápidamente por las bacterias y poco tiempo después sus esqueletos se ven colonizados por abundantes rotíferos filtradores. La forma de vida de estos microorganismos es muy variada, y mientras unas especies permanecen fijas al sustrato, otras, como esta, son nadadoras activas que han desarrollado un caparazón espinoso para defenderse de los muchos depredadores que las amenazan. Un caparazón, aunque redondo, es también la defensa de amebas como esta, que se llama arcela y que repta lentamente por el fondo en busca de partículas de alimento. Pero como sucede en casi todos los ecosistemas, los principales devoradores de bacterias, los más abundantes, son los ciliados. Entre los restos de la vegetación sumergidos y ya casi descompuestos, se desarrollan nutridas poblaciones de estos microscópicos comedores de bacterias. Pero no todas las especies aparecen a la vez, o al menos no todas ellas alcanzan al mismo tiempo la máxima densidad de población. Cada una de las diversas especies de este amplio grupo de protozoos está mejor adaptada a unas determinadas condiciones ambientales, de manera que a medida que el agua de la charca va evolucionando, unas especies sustituyen a otras. De esta forma, el crecimiento de las bacterias se encuentra siempre sometido a un cierto control. Pero cuando el calor del sol eleva la temperatura de la charca, las poblaciones de bacterias crecen a gran velocidad. Muchas de ellas forman marañas gelatinosas que cubren parcialmente la superficie del agua cerca de las orillas o los sedimentos del fondo. Y las que no forman esas películas convierten al agua de la charca en una densa y nutritiva sopa. Ciliados como los paramecios disponen en estos momentos de tanta comida que se reproducen en masa y se convierten en los habitantes más abundantes de estas aguas. Si no llueve pronto y si el sol sigue calentando y evaporando el agua, las condiciones de vida en la charca se harán insoportables. La materia orgánica en descomposición acabará con todo el oxígeno y las poblaciones de paramecios y del resto de los organismos que viven aquí desaparecerán. Pero hasta que llegue ese momento, la sucesión ecológica en la charca, es decir, la sustitución de unas especies por otras, continúa en marcha. Aparecen ahora grandes rotíferos nadadores que se disputan el abundante alimento con los paramecios y que han sustituido a los rotíferos que vimos al principio. Su sistema digestivo aparece relleno de comida, sobre todo de bacterias, y su gran tamaño les permite intentar la captura de los paramecios, aunque estos tienen sistemas defensivos que los ponen a salvo de la terrible máquina trituradora de los rotíferos. La
La buena alimentación de estos microorganismos hace que dispongan de la energía suficiente como para dedicar una parte de ella a la reproducción. Y en el interior del transparente cuerpo de este rotífero podemos ver ya un huevo completamente formado y otro en formación. Estos huevos constituyen el seguro de vida de estas especies, puesto que muchos de ellos son capaces de soportar largos periodos de sequía y de mantenerse con vida incluso cuando el agua de la charca haya desaparecido por completo. A veces, sin embargo, la salvación de los microorganismos llega por sorpresa antes de que la charca se seque. Y lo hace en forma de medio de transporte alado, en forma de ave. En las zonas esteparias, aves como las canasteras, las cogujadas y las gangas visitan habitualmente estas charcas, que son los únicos lugares en los que pueden beber agua y bañarse. Mientras lo hacen, tanto sus patas como sus plumas se empapan de agua y barro, y con ellos también de los microorganismos y de sus huevos. Cuando estas aves visiten otras charcas, buena parte de esos microorganismos serán depositados en las nuevas aguas y podrán reiniciar su rápido ciclo vital. La mayor parte de los organismos que hemos podido ver en estas charcas están supeditados a la temporalidad de sus aguas. Sus procesos vitales se encuentran acelerados, puesto que hay que aprovechar los momentos en los que la charca tiene agua para desarrollar absolutamente toda su vida. Ese es un problema difícil de afrontar, para el que hacen falta unas adaptaciones especiales. Sin embargo, muchos de estos organismos son prácticamente idénticos a los que habitan en otras zonas de agua, en las lagunas de aguas dulces, que siempre permanecen llenas. A esos otros organismos, a los habitantes de esos medios lacustres, dedicaremos el próximo capítulo de nuestra serie.